Buenas tardes desde Los Alcázares. Gracias a todas y a todos por vuestra presencia. Como sabéis, estamos en Izquierda Unida esta semana de celebración, pues cumplimos 35 años. Izquierda Unida fue fundada al calor de las movilizaciones acaecidas para exigir la salida de España de la OTAN. La plataforma cívica por la salida de España de la OTAN, que estaba presidida en su momento por el escritor Antonio Gala, aglutinó en 1986 a casi todas las organizaciones de izquierdas del Estado, excepto al Partido Socialista Obrero Español, pues defendía desde el poder la permanencia en la OTAN. Muchas de estas organizaciones se integraron en la llamada Plataforma de la Izquierda Unida. La primera reunión de la incipiente coalición tuvo lugar el 27 de abril del 86 en el despacho de la abogada Cristina Almeida y contó también con la participación del Partido Comunista, del Partido Socialista Unificado de Cataluña, el PSUC, del Partido de Acción Socialista, el PASOK, de Izquierda Republicana, Federación Progresista, Partido Humanista, Partido Carlista, así como de un grupo de personas y políticos independientes. El 29 de abril fue constituida oficialmente la coalición política con Gerardo Iglesias al frente. En junio de ese mismo año, del 86, Izquierda Unida participó por primera vez en unas elecciones generales, consiguiendo 7 escaños. Pero fue muy curioso lo del logo. Tanto en las elecciones generales del 86 como en las municipales del 87, Izquierda Unida se presentaba con un símbolo que incluía los logos de los distintos partidos integrantes. Y fue ya luego en 1988 cuando surgió el primer logotipo, tras la convocatoria de un concurso, que me consta que además hubo incluso premio económico, y siendo ganador el logotipo que muchos de vosotros recordaréis, gris, verde y una pincelada roja. Aunque todo hay que decirlo, habían importantes variaciones en función de la federación donde se presentase la candidatura y se incorporaban asimismo banderas o iconos autonómicos. El logo es nuestra espada de Damocles. La primera asamblea se celebró en 1989, donde se aprobó la nueva autodenominación de Izquierda Unida como movimiento político y social. Se eligió una presidencia federal, eligiéndose como coordinador a Gerardo Iglesias. A Gerardo Iglesias, tras su dimisión, lo sustituyó Julio Anguita, pero es en la segunda Asamblea Federal en 1990 donde se confirma a Anguita como coordinador. Ya luego en la sexta Asamblea fue elegido coordinador Gaspar Llamazares, en la novena Cayo Lara, en la onceava hasta nuestros días Alberto Garzón. Como es lógico, la composición de los distintos partidos dentro de Izquierda Unida ha variado, bien por el abandono de algunos de los partidos, por su desaparición, incluso en algunos casos por su expulsión. También, como es de esperar y todos sabemos, han surgido distintas corrientes, hemos pasado por distintos procesos, hemos atravesado desiertos a veces un poco espesos, han habido abandonos y hemos perdido a compañeras y compañeros y desde aquí mi más emotivo y fraternal recuerdo. Pero hoy, y más que nunca, seguimos siendo el elemento aglutinador de las izquierdas en la lucha por un país republicano basado en la justicia, en la igualdad y en la solidaridad. Estamos en el lado bueno de la historia. Y en este lado, como no podía ser de otra manera, están también hoy con nosotros Felipe Alcaraz y Joaquín Dólera, dos históricos de nuestra organización. Voy a haceros una breve biografía de ambos y luego ya les cedo la palabra. Felipe Alcaraz, granadino, político y escritor. Doctor en Filología Románica, se inició en la política en los años 50 como parte de la oposición al franquismo. Se afilió al Partido Comunista,
ingresó en el Comité Central y salió elegido diputado por Jaén. En el 81 y hasta el 2002 fue secretario del Partido Comunista de Andalucía. Y también fue diputado del Parlamento de Andalucía por Sevilla en 1982, en el 86 y en 1990, siendo portavoz parlamentario del Partido Comunista en su momento y de Izquierda Unida. Posteriormente fue elegido diputado nacional, fue diputado de Izquierda Unida durante 3 legislaturas, fue diputado por Sevilla y también ostentó la portavocía de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados. En el plano literario cuenta con varias novelas publicadas y varios libros de poemas. Felipe Alcaraz, poeta metido a político. Contamos también con Joaquín Dólera, murciano de Alguazas, político y abogado. Por su dilatada experiencia política y sindical, es posiblemente una de las personas más conocedoras de lo que ha sido la historia de Izquierda Unida durante estos 35 años. Militante de las Juventudes Comunistas desde los 14 años, en sus años universitarios fue delegado de la Facultad de Derecho de Murcia y representante de los estudiantes, formando parte del claustro universitario constituyente. Ha sido también secretario general del Partido Comunista en la región de Murcia. Desde el 1995 al 2003, coordinador regional de Izquierda Unida y diputado regional, así como portavoz del grupo en la Asamblea. Su militancia política ha corrido paralela a su compromiso sindical. Se inició como abogado laboralista en comisiones obreras, labor que actualmente ejerce, pero ya fuera del sindicato. Tanto por sus funciones como coordinador y diputado regional, como por su trabajo sindical, ha recorrido la región y la recorrió de punta a punta sin dejar de visitar pueblo, barrio, ciudad o pedanía. Fue asesorando y trasladando a la Asamblea Regional las necesidades y las propuestas que iban surgiendo. Actualmente, como él muy bien dice, está en segunda o tercera línea política, pero siempre a disposición de la organización y fiel a sus principios y compromisos, tanto con el Partido Comunista como con Izquierda Unida. Voy a pasarle la palabra a Felipe y luego ya posteriormente participará Joaquín. Muchas gracias. Sí, Izquierda Unida, que se fundó hace ahora 35 años, es un proyecto de convergencia en la lógica de aquellos proyectos históricos que conocemos como la fundación del Pacto por la Libertad a partir del 56 frente al franquismo o la propia creación de comisiones obreras. Es una forma de aglutinar más poder de abajo arriba, poder popular, de cara a dar alternativas de izquierda. Precisamente en los años anteriores a la creación de Izquierda Unida, pues ya estábamos debatiendo a fondo todo lo que podía ser una política de convergencia. En un momento en que se empezó a desarrollar la transición neoliberal por parte de Felipe González, que empezó a partir del 82-83 a hacer sobre la transición histórica que conocemos, una transición neoliberal, y precisamente empezó a hacerla en nombre de la izquierda. Habíamos visto, y sobre todo ahora se ve con mayor claridad, que la transición histórica con mayúscula, la que ahora estamos a veces nombrando mucho, pues no fue tanto una superación del franquismo como un pacto con el franquismo, y ahora se ve de forma mucho más clara en función de los residuos de la serie de reminiscencias que quedaron y de estructuras que quedaron a partir de ese pacto con el franquismo. Pues bien, en el seno de esa oposición a una política que nos intentaba meter en un sistema de construcción bipartidista y aprovechando, como se ha dicho aquí, el impulso de la campaña contra la OTAN, donde se aglutinaron muchas fuerzas y muchos independientes, lo que se viene llamando como independientes, es decir, personas no adscritas y personas procedentes de los movimientos sociales, pues se crea Izquierda Unida. Antes, en Andalucía, habíamos creado Convocatoria por Andalucía,
E incluso en 1982, en el seno de esta necesidad que ahora llamamos de unidad popular, antes era política de convergencia, política de creación de un bloque social crítico y alternativo de izquierda, nos presentamos a las elecciones en el 82 con el eslogan de Juntos Podemos, ahora tan en boga, pero que reproduce esa filosofía de convergencia de la que venimos hablando y que estructura, le da naturaleza propia a lo que es Izquierda Unida, por lo menos como se creó con la naturaleza de movimiento político y social. Fue una alternativa de izquierda, fundamentalmente de izquierda, frente a la izquierda que intentaba monopolizar un gran espacio electoral y político y social, una gran hegemonía ideológica en España, desde la posición y desde el trabajo de Felipe González, en un momento en que además se empezaba a construir, porque así lo permitía también la ley electoral, fundamentalmente la ley electoral, una estructura política bipartidista, donde no cabíamos lo que ahora también se llaman los extremos. Eran dos grandes partidos los que se estaban construyendo, más los partidos nacionalistas muy favorecidos por la ley electoral. En una de las elecciones, Felipe González o podía pactar con Pujol o podía pactar con nosotros, y eligió a Pujol. Y a partir de ahí, pues la alternativa de izquierda, desde la fundación de Izquierda Unida, pues buscaba, ansiaba ese espacio, lo trabajaba socialmente, intentaba articular socialmente su proyecto como un proyecto de izquierda. Y se ha dicho aquí, surgieron inmediatamente una serie de debates que están en la base de la fortaleza, por un lado, y también del debilitamiento de Izquierda Unida en cierto grado y de forma creciente a partir de cierta época. Porque una parte de ese debate iba en la dirección de que no era tanto una alternativa de izquierdas como que nosotros nos compusiéramos, nos formáramos como una especie de ala izquierda del PSOE, una especie de socialdemocracia más nítida, más directa, pero en relación con lo que se llamaba la casa común, con vasos comunicantes constantes con el PSOE, que después hicieron que mucha gente pasara por esos vasos comunicantes en función de la crisis, de los debates y de los problemas que tuvimos. Era una alternativa de izquierdas que también se planteaba, por lo que respecta al ámbito especial y específico del Partido Comunista, de otra manera también especial. Se pasaba poco a poco de lo que era en su naturaleza previa un movimiento político y social, es decir, un sitio donde se encontraban, un espacio cada vez más amplio donde confluían partidos, movimientos sociales o representantes de ellos y los no adscritos o independientes, y se empezó a concebir por una parte la idea de que fuera un partido clásico, que funcionara como un partido más, y al mismo tiempo que sustituyera al Partido Comunista, del que se pedía, en función de estos debates, por los llamados renovadores, por los llamados modernos, gente más moderna, Dios nos libre del dogmatismo, de los antidogmáticos, que desapareciera el Partido Comunista de España. Fueron los dos grandes debates que tuvimos en aquella etapa. Es verdad que pronto, se ha dicho también, apareció Julián Guita. Julián Guita era nuestro candidato en convocatoria por Andalucía. Ofrecíamos ese debate, no lo imponíamos de ninguna manera, pero se abrió paso inmediatamente. Venía como alcalde de Córdoba, con gran experiencia, con un liderazgo muy cierto y una forma de hacer muy importante, y había trabajado políticamente desde la creación de un reglamento participativo municipal en Córdoba, prioritario y al mismo tiempo muy original, que después se extendió a muchos otros ayuntamientos. Julián Guita era el candidato de esa confluencia que tomó mucha más fuerza cuando, después de las elecciones del 82, en solo 2 años, el PSOE, en función de ciertos planteamientos de Escuredo, lo quitó de en medio. Un Escuredo que había sacado supermayoría absoluta, en 2 años tuvo que dimitir. Y ahí es cuando lanzamos Convocatoria por Andalucía como lugar de encuentro de mucha gente a la que no se le iba a preguntar de dónde venía, sino a dónde iba, a dónde quería ir. Como en el cuento, en el relato de Alicia en el País de la Maravilla, un personaje le pregunta a otro, ¿por qué camino hay que tirar? Y le contestaba el otro, depende a dónde quiera ir. Nosotros queríamos ir a una izquierda transformadora,
E incluso después hubo un debate muy fuerte que siguió fracturando estos debates anteriores. Y era el debate si la naturaleza de Izquierda Unida era la construcción de una sociedad socialista, por lo tanto cambiando las estructuras. Y en ese debate pues ya se fueron despegando más gente y efectivamente Julio sigue teniendo problemas. Muchos de los rojos empezaron a desteñir, habría que decirlo así, aunque la alianza era rojo, verde y violeta, esa alianza que lanzamos como alianza programática de las tres grandes columnas estructurales de una izquierda nueva, ¿no? Moderna, quiero decir. Y muchos destiñeron incluso hasta el rosa, desde la misma cúpula del PSOE, desde su mismo costado, pues se intentó acabar con Izquierda Unida, yo creo, no creo exagerar si mantengo esto. Pero Izquierda Unida siguió adelante con su idea, con su forma de trabajar, con su metodología y con su ambición de crear una alternativa de izquierda en España. Por ejemplo, éramos una idea programática, una, una, una operación programática, una estructura, una estrategia programática. Recordáis aquel jastre de Julián Guita, programa, programa, programa. Pero no se dice todo lo completo que hay que decir para entender la situación. Antes de Julián Guita lanzar este grito, hubo que lanzar otro y hubo que asentar otro, que era organización, 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 sin el cual no había condición de existencia de un programa que se organizara socialmente, que se organizara en las plazas, en los pueblos, en los sectores, fundamentalmente entre la clase obrera, pero también entre los ecologistas y fundamentalmente también con las feministas, que fueron de una enorme importancia, siguen siendo un proyecto, un universo teórico de enorme importancia, porque este solo proyecto teórico del feminismo tiene una alternativa global y completa al propio capitalismo. Y si siguió trabajando en la estructura anticapitalista, con alternativas de izquierda, creyendo construir una sociedad distinta. Recordad también a aquel otro jastre de Julián Guita, hay que ir a una forma distinta de gobernar, a otro modelo de sociedad y otro modelo de territorio, de estructura del Estado. A partir de ahí, nosotros habíamos apoyado la Constitución, una Constitución que permitía una gobernación de izquierda, pero por la relectura que se hizo de la Constitución y porque había un incumplimiento flagrante y había una apropiación de la España eterna de esta Constitución, y no solo esto, sino cuando llega Maastricht, se acaba con la soberanía de esa Constitución. Ya no queda soberanía para construir un futuro específico de España en el terreno económico. Si aquí te movía a partir de Maastricht, te mandaban los hombres de negro y te cerraban el kiosco. A partir de Maastricht y sobre todo después, mucho después, a partir del 135 de la Constitución, esa Constitución de 1978 ya no existe, no está. Sí existe la letra, una letra muy apoyada como régimen del 78, fundamentalmente por Vox y el Partido Popular y también por el PSOE, que si de alguna manera se mantiene esa Constitución, ese régimen del 78 y el mismo régimen monárquico es por el apoyo del Partido Socialista Obrero Español. Pues bien, a partir de ahí se genera una situación distinta con la posibilidad de una acumulación mayor de fuerzas en función de lo que fue el 15M, el llamado 15M, que no fue otra cosa que la emergencia de una izquierda sumergida que está ahí, que pasó de ser izquierda subjetiva a izquierda objetiva, que se autoconvocó y apareció en las plazas. Yo creo que leímos mal aquella situación en principio, y después vimos que había que acumular fuerzas y apareció la alianza con Unidos Podemos y la nueva forma de trabajar esta estrategia de unidad popular. Y ahora estamos en esa situación de acumular fuerzas, de crear poder popular, siguiendo la idea de una alternativa de izquierda, de no sentarnos a una especie de mesa de las migajas, como el ala izquierda del PSOE, sino de intentar crear otro modelo de Estado, otro modelo de sociedad y otra forma de gobernar. Por eso Izquierda Unida, esta Izquierda Unida que se basaba en la necesidad de una alternativa de izquierda, es la misma que ahora mantiene prácticamente en solitario, junto a otras fuerzas fundamentalmente territoriales, la idea de un proceso constituyente. El régimen de 78 está carbonizado, la Constitución existe en la letra, pero no existe como tal posibilidad de soberanía propia
y de cara a construir un Estado social y de izquierda en este país, y por lo tanto ahora uniendo el hilo rojo, verde, violeta de Izquierda Unida desde su fundación, es cuando pedimos la instauración, que ya existe en la sociedad, un 30% prefiere el régimen republicano en la encuesta, es decir, la sociedad va por delante generando la condición de existencia, después en las instituciones y en las elecciones cuando se produzca el salto de un proceso constituyente. Yo creo que Izquierda Unida ahora tiene esa posibilidad de ir ampliando la alianza, el bloque social crítico y alternativo, la estructura roja, verde y violeta en la que venimos trabajando desde hace mucho tiempo y generar, por lo tanto, la posibilidad de un salto estratégico alternativo a una situación en la que estamos viviendo ahora, que es una especie de democracia bonsai. El bonsai es un pequeño árbol que lo tiene todo, pero en pequeñas dimensiones, y una constitución que define el régimen como monarquía parlamentaria, es decir, una democracia coronada, con lo cual estamos ante un oxímoron inaceptable, ¿no? Una democracia con rey no es una democracia o es republicana o no es nunca una democracia plena, y en esa dirección yo creo es en la que estamos trabajando con esta estación previa del gobierno compartido de cara a salir de una crisis económica que ahora se ha agudizado mucho con la pandemia, pero que es preciso salir de ella por una puerta que no nos conduzca, ya tenemos 12 millones de pobres, no a una nueva normalidad, sino a una post-normalidad bastante negativa con respecto a la mayoría de la población. Y en eso estamos luchando, creo. Termino aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la dirección de Izquierda Unida el que me haya invitado y me haya permitido compartir reflexiones y compartir palabras con personas como las que y los que estáis viendo y escuchando, y también, como no, con mis queridos compañeros, camaradas y hasta amigos, Trini Espinosa y Felipe Alcaraz. Efectivamente, yo creo que hay que felicitarnos en el 35 aniversario de Izquierda Unida. Cuando nació Izquierda Unida, nosotros decíamos que Izquierda Unida era una realidad cargada de futuro. Yo creo que hoy podríamos repetir lo mismo. Con eso terminaré la intervención. Efectivamente, hay un detonante, digamos, inmediato, que son la catalización de las movilizaciones que se generaron a raíz, primero, de la exigencia de un referéndum sobre la entrada o no de España en la OTAN, que prometía el Partido Socialista y que posteriormente no quería ni convocar, y posteriormente el no a la OTAN. Pero como decía Felipe y apuntaba también Trini, hay un sustrato de fondo. Hay un sustrato de fondo y es la movilización política y social de toda una serie de personas y colectivos, muchos de los cuales el 28 de octubre de 1982 votaron de forma entusiasta al Partido Socialista Obrero Español, creyendo que en ese cambio que se prometía. Cambio que, al fin y a la postre, como sabéis, resultó ser cambiado. Desde la izquierda se estaban haciendo las políticas que convenían en aquel momento a la derecha, e incluso políticas que la derecha no se hubiera atrevido en ese momento a hacer. Esto lo que provoca es que se produzca una confluencia con la convergencia política y social de toda una serie de fuerzas políticas y sociales que querían un cambio real, que querían una transformación. Como decía Felipe, cada uno a su modo, cada uno por su camino, desde diferentes culturas políticas, desde diferentes ideas, pero confluyendo en ese objetivo común de transformación hacia un modelo de Estado y de sociedad más justo, solidario, igualitario, democrático, en definitiva, profundizar en la democracia. Porque efectivamente la Constitución de 1982, aquel pacto
con el franquismo, con los residuos del franquismo, lo que alumbró fue una constitución con unos derechos económicos, sociales y culturales que eran avanzados y podrían seguir siendo avanzados. Pero junto a eso se sacralizaba la propiedad privada, el libre mercado, la herencia, etc. Y efectivamente coronaba la monarquía parlamentaria. ¿Qué ocurrió? Que también en eso nos dieron el cambiazo. Se desarrollaron aquellas partes que afianzaban el neoliberalismo, que afianzaban el capitalismo, que afianzaban la continuidad revestida de un ropaje democrático de partes importantes de la economía y de la política del régimen anterior. Pero eso sí, los derechos económicos, sociales y culturales quedaron absolutamente sin desarrollar. Quedaron como proclama que detrás de eso no había una normativa que pudiera regularlo y que pudiera hacerlos efectivos. Y frente a eso también nos rebelamos. En la región de Murcia confluyeron varias circunstancias que permitieron un auge del movimiento, de los movimientos sociales en Izquierda Unida. Yo quiero recordar que los finales de los 80, recién nacida Izquierda Unida, y principios de los 90, fueron épocas en las que la crisis económica golpeó con mayor dureza la región que el resto del territorio nacional. Se acabó con la minería que había en la comarca de Cartagena, Peñarroya, Portmán, Golf, con despidos masivos de miles de trabajadores. Se acabó con el sector de fertilizantes a través de la marca, que en aquel momento designó a un tal Josep Piqué, no sé si lo recordaréis, de algo como digno enterrador, y que acabó también en aquella comarca con miles de puestos de trabajo, tanto directamente de Fesa en Fersa como de las compañías auxiliares. En Bazán, lo que ahora es Navantia, también había toda una serie de proyectos que no llegaban a cuajarse y también había amenazas de despidos masivos y por falta de carga de trabajo. Ahora está de moda la película esta del año del descubrimiento, donde viene a relatar un poco lo que ocurrió en aquel momento. Junto a esas movilizaciones, digamos, obreras, con los sindicatos en primera línea, hubo también otras movilizaciones, digamos, de menor intensidad, pero también importantes a la hora de fraguar y de consolidar el proyecto. Y en ese sentido yo quiero recordar las movilizaciones por la bahía de Portmán, ese monumento al desarrollismo que después de muchos estériles se fue la minería y dejó empantanado de estériles y absolutamente inutilizado uno de los espacios singulares de la región de Murcia, como está ocurriendo en este momento también con el Mar Menor. Hay que recordar también la movilización del pueblo del Llano del Beal, donde la minería quería trasladarse en aquel momento porque habían hallado en el subsuelo del pueblo una veta y querían desmontar el pueblo entero para continuar con aquella actividad y el pueblo ganó. El pueblo sigue allí y aquellos desaprensivos no están ya entre nosotros. Por tanto, hubo una serie de... Izquierda Unida ha anudado siempre su crecimiento a la movilización social como movimiento político y social organizado que es desde el principio. Y ha anudado también con un proyecto político efectivamente republicano, democrático, federal, igualitario. Un proyecto político, por tanto, que frente a la alternancia que había en aquellos momentos, planteaba la alternativa, otro modo de construir la política y otro modo de construir la sociedad, el Estado, las instituciones y los propios derechos. Yo creo que esa Izquierda Unida y ese movimiento pervive en la actualidad. Ha dicho Trini, decía
también, Felipe, ha habido muchos avatares, muchas travesías del desierto. Todavía recordamos aquello de Nueva Izquierda. Teníamos el submarino en aquel momento en casa, de quienes efectivamente hablaban de una casa común con la que la gran mayoría no nos identificamos. Pero hoy por hoy, Izquierda Unida sigue siendo una realidad. En convergencia con otras fuerzas políticas, siempre hemos sido abiertos desde la convergencia política y social que dio lugar a la Izquierda Unida en sus orígenes hasta la unidad del poder popular que en este momento está planteándose y que estamos llevando a cabo el gobierno de la izquierda plural. A veces hemos estado un poco solos, como en el tema de Maastricht, cuando quisimos forzar un referéndum sobre la adhesión al Tratado de Maastricht, siguiendo el ejemplo danés que había hecho el no al Tratado de Maastricht. Nos llamaban iluminados, nos llamaron, recuerdo que a Julio Anguita lo pintaban con prácticamente levitando. Bien, pues hoy, años después, cuando hay un gobierno de las izquierdas y muchas veces no puede resolver el tema de la subida de la energía eléctrica, nos acordamos que uno de los ejes que había en Maastricht era precisamente la liberalización del sector energético. Hoy, cuando vemos, por ejemplo, que hemos rescatado la banca con miles de millones de euros y que la banca responde haciendo un expediente de extinción colectiva de contratos con la fusión de CaixaBank y Bankia, de más de 8.000 trabajadores, o que otras entidades bancarias también fuertes, el BBVA, está hablando de sacar a 3.000 y pico trabajadores de ahí, cuando vemos que hoy los servicios bancarios son un servicio público porque por las normativas antiblanqueo de capitales y las normativas frente al fraude fiscal, todas las transacciones que sean superiores a los 1.000 euros, creo recordar, hay que hacerlas a través de la banca. La banca es un servicio público. Pues bien, cualquiera que vea las colas que hay en este momento ante la falta de trabajadores, porque no todo el mundo tiene acceso a la tecnología y no todo el mundo, y hay gente que requiere gestiones presenciales con su ahorro y con su dinero. Cuando vemos esas colas, pues a mí me recuerda cuando los demócratas de toda la vida decían que es que en los países del este de Europa o en los países del socialismo real había colas a la hora de adquirir determinados productos básicos. Bien, pues todo eso lo ha traído Maastricht. La cesión de soberanía, una Europa construida desde la globalización de capitales, pero no la globalización de derechos. Una cesión de competencias al Banco Central Europeo, en lo económico, luego al Consejo y a la Comisión, pero no al Parlamento Europeo, que sigue teniendo sus competencias disminuidas. De aquellos polvos vienen estos lodos y es necesario continuar luchando. Cuando nosotros nos planteamos en este momento, ¿tiene futuro Izquierda Unida? Yo creo que tiene futuro. Izquierda Unida tiene futuro sus ideas y tiene futuro su organización. No debemos entrar, yo creo, ahora en polémicas estériles de disolución de Izquierda Unida como las que nos metieron en su día con la disolución del Partido Comunista de España. El Partido Comunista de España pervive, tiene parcelas de soberanía seguida, confluye cuando tiene que confluir, pero tiene su identidad y su personalidad propia. Como también la tiene Izquierda Unida y es necesario que en el futuro continúe teniéndola. Y yo termino aquí la intervención con esperanza. Yo creo que hay contradicciones objetivas en esta sociedad, que hay una agresión sistemática a los más desfavorecidos, a las clases sociales más populares, y que eso tiene que organizarse en un movimiento que, más allá del gobierno de la izquierda plural, permita transformar
realmente este sistema en beneficio de esa mayoría social que siempre ha estado apartada y que ha estado marginada de las grandes decisiones políticas y, por ende, de las mismas políticas que se han hecho. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Felipe. Gracias, Joaquín. Gracias, compañeras y compañeros, por vuestra asistencia virtual y esperemos que pronto podamos vernos y celebrarlos sin pantallas. Salud y República. Salud y República. Salud y República.